Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú siempre tienes un propósito para cada cosa. Tú tienes siempre algo planeado para nuestras vidas. Tú siempre tienes ese gran amor por hacernos crecer, por hablarnos tu palabra. Dice que toda la palabra que tú envías no va a volver a regresar vacía, sino que va a ser prosperada en aquel propósito para el cual tú la mandaste. Te damos muchas gracias y te pedimos que trates con nuestros corazones, que trates con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ya tenía la predicación preparada, pero ahorita mientras estábamos en la alabanza, en la adoración, venía un versículo muy fuerte a mi vida. Y es que Dios viene pronto. Y necesitamos estar preparados. Él dice que viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Y muchas veces se nos olvida ese pequeño hecho. Ahorita que eso estaba sonando dentro de mi cabeza, muchas veces nos preocupamos en parte por hacer las cosas bien yo. Y sí, en parte necesito estar yo bien en mi relación con Dios. Pero ¿sabes? Dios no quiere nada más venir por Raquel. Dios no quiere venir por fe individual. Dice, yo vengo por una iglesia. Yo vengo por el cuerpo de Cristo. Yo vengo por la iglesia. Yo vengo por una comunidad santa, por un pueblo de Dios. Y sabes, cuando Dios estaba hablando con Abraham y que le dio esa promesa, le dijo, yo voy a levantar de ti una nación que va a ser mi pueblo. Y cuando Pablo empezó a predicar, él fue a predicar a los gentiles y les dijo, ustedes que no eran el pueblo escogido de Dios, ahora a través de Jesús pueden formar parte de ese pueblo. Y no te digo que está mal estar buscando tu propia salvación, sí, pero parte de eso es cómo yo estoy en mi relación con las personas de mi alrededor. Porque una iglesia no es una sola persona. Sí, necesitamos preocuparnos por nuestra salvación, por mi relación personal yo con Dios. Pero si vemos gran parte de los sermones, si vemos de Jesús, si vemos los mandamientos, los 10 mandamientos, 4 mandamientos son de tu relación con Dios. Y el resto es de tu relación con las personas. Y a veces se nos olvida ese pequeño hecho y pensamos, sí, yo estoy bien con Dios, pero no le hablo a mi hermano. Pero no me preocupo por cómo está. Falta una persona y no le hago una llamada. Y a veces estamos tan enfocados en nuestras propias vidas que se nos olvidan las personas de nuestro alrededor. Y yo he caído en eso. En Hechos, capítulo 2, sabemos que Jesús resucitó, habló con los discípulos y les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y cuando fue el día de Pentecostés, finalmente llegó el Espíritu Santo, se derramó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se levanta, porque las personas empezaron a decir, estos están borrachos, están ebrios. Y Pedro les empieza a decir, no están borrachos, es
lo que Dios había prometido en en el libro de Joel. Y les empieza a hablar. Pero ya cuando termina su predicación, Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos. Arrepentíos. Con eso fue el resumen de todo lo que había hablado. Y arrepentirse es un cambio de corazón. Arrepentirse es darse cuenta de que le estoy fallando a Dios. Una vez en el trabajo, no sé si ya se los he contado o no, pero una vez en el trabajo un muchacho estaba hablando y me preguntó sobre cuáles eran los grandes pecados. Y él estaba hablando sobre los pecados capitales. Y le digo, según lo que yo creo, según lo que nosotros leemos, en el original pecado es errar el blanco. Digo, porque no es lo que haces, es a quién le fallas. Digo, el mismo Dios que te dijo no cometas adulterio, es el mismo Dios que te dice no mientas. Cuando fallas no es lo que haces, es a quién le estás fallando. Arrepentirse es darse cuenta de eso, que le estoy fallando a Dios. Que Cristo murió, sufrió el Calvario. Y cuando nosotros pecamos es, a pesar de lo que hiciste, Jesús, prefiero permanecer en mi forma de ser. Prefiero deleitarme haciendo lo que me gusta. Y puede ser desde echar mentiras, desde no hacer lo correcto. Y Pedro les dice, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice, si haces eso, si te arrepientes, si hay realmente un cambio en tu corazón, en tu mente, recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa. Porque para ti y para mí son las promesas de Dios. Pero ¿qué necesito hacer para alcanzarlas? Que haya un verdadero arrepentimiento en mi corazón. Dice, porque para vosotros es la promesa. Pero no se detiene ahí. Dice, y para vuestros hijos. Y para los que están lejos. Ay, Pedro, ya estaba hablando de ti y de mí. Los que no formaban parte del pueblo de los judíos. Para los que están lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Señor, gracias porque aunque no éramos parte de tu pueblo, a ti te ha placido llamarnos. Aunque nosotros estábamos lejos, dice tu palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a ti te plació extendernos tu promesa, extendernos tu salvación. A ti te plació llamarnos y hacernos un pueblo santo para ti. Y sabes, a través de esta predicación, dice que 3,000 personas se convirtieron.
Ahora, qué interesante es esa palabra, convertirse. ¿Qué te imaginas cuando escuchas eso? Se convirtieron. Hubo un cambio radical. Es como cuando una oruga se convierte en una mariposa. Hay una metamorfosis, hay un cambio en el interior. Dice que a través de la predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué quiere decir? Que se arrepintieron. Hechos 2:47. Lo que vemos es que ellos comprendieron lo que significaba ser una iglesia. Hechos 2:47, te lo voy a leer en otra versión, dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Necesitamos entender que somos iglesia. Jesús dijo: vengo por una iglesia santa, sin mancha. Somos iglesia. ¿Y qué quiere decir iglesia? En primer lugar, habla de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de personas que están juntas y tienen en común ciertos elementos. Como has escuchado, la comunidad de los menonitas es una comunidad y tienen rasgos bien definidos. Y si tú quieres entrar a esa comunidad y formar parte, tienes que hacer ciertas cosas y no cualquiera. Nosotros en primer lugar somos iglesia, somos una comunidad y necesitamos estar preparados como comunidad. Sí, necesito enfocarme en mi relación con Dios. Eso es algo de ley. Si no estoy bien con Dios, no voy a irme con Él. Pero Dios no solamente se enfocó en eso. Jesús no quería solamente eso. Muchos de sus sermones es hacia los demás. ¿Recuerdas lo del buen samaritano? Era: no te enfoques nada más en los tuyos. Extiende tu favor, tu ayuda a los demás. Deja de pensar en cerrado. Somos comunidad. Esta comunidad, la que empezó la iglesia primitiva, tenían en común su fe. Tenían en común el hambre y la sed por Dios. Tenían esa necesidad de relacionarse con esas personas que estaban aprendiendo de Jesús. A mí me sorprende, hace poquito estábamos Raquel y yo viendo un video sobre preguntas cristianas y luego una de las preguntas era: ¿cuál es el nombre del joven que se cayó estando dormido escuchando una predicación? Eutico, viene en Hechos. Pero fíjate, si leemos esa historia, dice que Pablo estaba predicando en una casa y la predicación se extendió hasta altas horas de la noche. ¿Cuántas veces estamos aquí en la iglesia y ya son las 2:30 y es hora de que se acabe el culto? Ya es la 1, ya tengo hambre. Ya se dieron las 2, no, tengo que ir acá, ya. Pero la iglesia primitiva tenía una sed y una hambre por estar en la presencia de Dios. Imagínate eso, Pablo empezó a predicar y se dio
la madrugada. Tanto así de que a pesar de las ganas que tenía de estar ahí, le vence el sueño a esta persona. Y se cae, y cae muerto. Pablo va, ora por él, lo resucita y sigue predicando. Ninguna de las personas fue de que, ay, necesitamos llevárnoslo. Ay, ya fue demasiado, por eso ya hasta se murió una persona y es hora que nos vayamos. No, todos siguieron escuchando porque tenían un hambre por Dios, pero en comunidad. Y dime si no es cierto. Muchos de nosotros tenemos grupos con los que nos relacionamos afuera, llámese familia, llámese el trabajo, la escuela, amigos, conocidos. Pero cuando esas personas no comparten tus mismos principios, cuando esas personas no son cristianas, cuando esas personas no tienen temor de Dios, ¿cómo son esas reuniones? Yo, siendo sincero, a veces en el trabajo me invitan vamos a una fiesta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y muchas veces no te sientes a gusto de ir porque sabes que no comparten tus mismos principios. Porque sabes que el lenguaje que van a estar utilizando, los temas que van a estar hablando, lo que van a estar consumiendo, no es correcto. Por eso Dios creó una comunidad para compartir tus mismos intereses, para compartir esa pasión por Dios. Porque muchas veces si tú vas con los de tu trabajo y les dices, no hombre, ¿qué hiciste el domingo? No, el domingo estuve en la iglesia y estuve en una presencia de Dios que hasta sentía ganas de tirarme al suelo, de llorar como un niño. ¿Te van a entender? Mike, ¿te van a entender eso que estuviste haciendo aquí? Y a veces tu misma familia, tus padres, tus hermanos, si no son cristianos, no te pueden entender. La importancia de preocuparnos por aquellas personas que sí nos entienden, que sí comparten. Cada uno de nosotros debemos de entender la importancia de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a una iglesia. Y no estoy hablando simplemente de viento apacible, me refiero a pertenecer al pueblo de Dios. Porque a través de cuando estamos en esta comunidad es cuando podemos experimentar en toda su plenitud el amor de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 103? ¿Qué es el Salmo 103 de que dice cuán bello y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía? Dice, porque ahí es donde, bueno, dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba y desciende hasta el borde del manto. Pero al final el último versículo dice, porque allí, cuando están los hermanos juntos y en armonía, es donde envía bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo pueda experimentar la totalidad de la presencia de Dios, necesito esto. Sí, lo puedo experimentar yo solo en mi casa, sí, pero para experimentarlo en toda su plenitud, necesito de él. Y necesito reconocer la importancia de que somos un cuerpo, de que somos una comunidad, de que somos iglesia. ¿Te acuerdas cuál era el lema de los 3 mosqueteros? ¿Alguien me lo puede decir?
Uno para todos y todos para uno. ¿Qué quiere decir? Si alguien se mete con alguien de mi comunidad, se las va a ver con todo. Si alguien le está haciendo algo a Fernanda, el hermano Gonzalo se va a levantar a defenderla. Si alguien le está haciendo algo al pequeño Isaías Gustavo, se va a levantar Mike a defender. Eso habla de ser comunidad. Si alguien le está diciendo a Tavo, Tavo, vamos por unas bien frías, yo tengo que ir y agarrarle de la oreja, ven para acá, vámonos mejor por unos Jumex, por una coca bien fría. Necesitamos pertenecer a una comunidad y darnos cuenta cuando alguno de nosotros está padeciendo. Un pajarito. Eclesiastés 4:10. Si uno cae, te lo voy a leer en otra versión, Eclesiastés 4:10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Eclesiastés 4:10. La importancia de pertenecer a una comunidad. Muchas veces usamos este verso hablando del matrimonio, pero no, habla de la comunión, de la compañía, de pertenecer a un grupo. Si uno cae, otro puede darle la mano y ayudarle. Esa es tu responsabilidad y la mía como iglesia. Dijo Jesús, he aquí que yo vengo por una iglesia. Y lo que te va a preguntar es, cuando vistes a otro caído, ¿le diste la mano? ¿Te acuerdas que Jesús dijo de que por cuanto fuiste y alimentaste al pobre, cuando fuiste y visitaste a alguien que estaba en la cárcel, eso me lo hiciste a mí? Habla de ayudar a quien está en necesidad, de extender la mano al caído. Dios nos creó para relacionarnos. Como seres humanos tenemos la necesidad de estar en grupo, de relacionarnos. Es el diseño de Dios. A pesar de que hay personas que digan, es que a mí me gusta estar solo. A veces a mí me gusta estar solo, pero la realidad es que no podemos permanecer solos, necesitamos de las demás personas. Yo necesito ir a un lugar para trabajar y que me den dinero. Yo necesito que haya una persona que produzca la comida. Necesito que haya muchas personas. Todos necesitamos de estar en comunidad para sobrevivir. Y como cristianos necesitamos pertenecer a una comunidad. Hacernos que pertenecemos. No soy solitario, no soy el llanero solitario. Pertenezco a una iglesia, pertenezco al pueblo de Dios. Cuando la iglesia, mejor dicho, cuando en la Biblia habla sobre estas relaciones de comunidad, usa la frase unos a otros. ¿Has leído esa frase en el Nuevo Testamento? Unos a otros. Viene una y otra vez. Romanos 12:4. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, debemos entender que como un cuerpo tiene diferentes partes y cada parte es totalmente diferente a la otra.
pero cada parte es importante. Y muchas veces esas partes que nosotros vemos tan insignificantes son las que debemos de cuidar más. Me da mucha risa porque me acordé de un ejemplo que ponían. ¿Qué tanto te duele cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? Que te levantas en la noche y está todo oscuro y nomás se escucha, ¡pah! Te pegaste con un mueble, con la cama. ¿Qué tal cuando te pegas en el huesito de la rodilla, así de que estás sentado y ¡pah! ¿Qué tal cuando cierras una puerta y se te queda nomás esto en el carro? ¿Qué tal? Enséñales tu uña. ¿Qué tal cuando te arrancas un pelito de aquí la nariz? Y así debemos de sentirnos cuando vemos a una persona de nuestra comunidad que está pasando por un problema, por una situación, que lo vemos cabizbajo. Debemos dolernos todos porque es parte importante del cuerpo de Cristo. Porque sabes, qué bien se siente cuando yo estoy pasando por un problema, por una situación difícil, y sé que cuando yo estoy pasando por problemas, hay alguien con el que puedo confiar. Hay alguien que me va a hablar y me va a decir, no estás solo. No sé lo que estás pasando, pero Dios lo sabe. Vamos a orar por esa necesidad. Y no por la intención de chismear, ay, a ver qué le pasó. Sino simplemente una llamada. No sé qué es lo que estás pasando y no me interesa conocer esa situación en particular. Pero quiero que sepas que Dios está contigo, que Dios puede hacer algo y empezar a soltar las promesas de Dios. Y empezar a soltar lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Esa es tu responsabilidad y la mía. Cuando vemos a alguien caído, extender la mano para ayudar. Gálatas 6:2. ¿Qué dice? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y no acaba ahí el versículo. ¿Qué dice? Y cumplid así la ley de Dios. Porque Dios no viene simplemente, no quiere salvar nada más a Raquel. Dios no quiere salvar nada más a Jessie. Dios no quiere salvar nada más a la hermana Blanca. Quiere que Raquel esté preocupada por la salvación de Fernanda. Que Fernanda esté preocupada por la salvación de la hermana Cookie. Que la hermana Cookie esté preocupada por las cargas que pueda llevar Tavo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Porque cuando hagas eso, vas a cumplir la ley de Cristo. Y fíjate, porque el pueblo judío estaba acostumbrado a la ley de Moisés, a cumplir las 600 leyes. Pero si no tienen amor los unos por los otros, ¿de qué servía cumplir la ley? Dice, cuando tú te preocupas, cuando tú perteneces a esa comunidad, cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo y llevas las cargas los unos de los otros, no cumples la ley de Moisés, cumples la ley de Cristo, que es el amor. Ama a tu prójimo. En eso se resume la ley, en amar a los demás.
unidad. Ya hablamos que iglesia es comunidad. ¿Qué más es iglesia? Iglesia es unidad. Resulta imposible pensar que un cuerpo funcione cuando los miembros no trabajan en armonía, cuando no trabajan en unión. ¿Has visto el síndrome de Tourette? Me parece que se llama ese síndrome. Cuando de repente los miembros, las partes del cuerpo se empiezan a mover involuntariamente. Hace poco estaba viendo también un video y era una persona que estaba en pleno concierto y mientras está en el concierto le da un ataque de Tourette y está cantando y de repente le empiezan a dar ataques. ¿Y cómo se ve? Raro, feo. Imagínate que está haciendo algo y le da eso y cada miembro empieza a hacer lo que quiere. ¿Hay unidad en su cuerpo? No. Imagínate que tienes un chorro de hambre, no has comido en todo el día y por fin te sientas para comer y tienes ahí tu comida favorita, unos tacos, lo que tú quieras, y tu mano no se mueve y no lo puedes agarrar. Y ahí está y no responde. Imagínate que es la mañana y te despiertas y no te puedes levantar. Y las partes del cuerpo no responden. Resulta imposible pensar que un cuerpo funcione si cada uno de los miembros no trabaja en unidad. Para que el cuerpo de Cristo funcione, necesitamos trabajar en unidad. Salud. Efesios 4:3. En otra versión dice, en la lenguaje actual, hagan todo lo posible por vivir en paz. Y aquí dice en esta versión, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. ¿Qué necesito para permanecer en la unidad del Espíritu Santo? Hacer todo lo posible por vivir en paz. Porque muchas veces los conflictos dentro de esta comunidad es lo que no nos hace vivir en paz. Entonces, pertenecer a una iglesia habla también de unidad. Habla de que yo tengo que hacer todo lo que está en mis manos para vivir en paz. ¿Para qué? Para no perder la unidad. Primero, el cuerpo necesita estar unido a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Si decimos que somos iglesia es porque Jesús es nuestra prioridad. Después, cada parte del cuerpo necesita estar relacionada con otra parte. El pie no está pegado con la cabeza, ¿verdad que no? Está pegado con la pierna está pegado con el tórax ya está pegado con el cuello y el cuello ya está pegado con la cabeza. Necesito entender eso. Yo soy el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces decimos, yo estoy bien con Dios, no me importa cómo estoy relacionado con Raquel. ¡Error! El pie necesita el estómago, necesita la pierna, necesita las otras partes. Necesito a las otras personas que forman parte de la comunidad. Sí, es mi relación con Dios, pero también lo importante es mi relación con las personas.
Y la unidad entre las personas es algo que necesita ser cultivada, es algo que necesita ser trabajado. Efesios 4:3 es el que está aquí, ¿verdad? En otra versión dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Es la versión de Pueblo de Dios, Palabra de Dios para Todos, PDT. La iglesia debe caracterizarse por la unidad. No fuimos llamados a dividir el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a ayudarnos unos a otros, a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Y sabes cuál es el fundamento de esto? El amor. Si somos iglesia, lo que nos debe de caracterizar es el amor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Y se sabe en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esto sabrán que son mis discípulos, que no hay ningún domingo que falten a la iglesia. Y en esto sabrán que son mis discípulos, que se visten con falda larga hasta el cuello, tienen el pelo largo, no se pintan. Y en esto sabrán que son mis discípulos, que no hablan malas palabras. Y en estos sabrán que son mis discípulos, que no toman alcohol. ¿Verdad que no? Dice, si se aman los unos a los otros. Ser iglesia, ser parte de la comunidad, significa que el amor es el fundamento. Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y el que sigue? Siguiente versículo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Sí, es importante que ames a Dios, por supuesto, es quien te salvó, pero igual de importante que amar a Dios es amar a tu hermano, es amar a tu prójimo, amar a los que pertenecen a la comunidad, amar al pueblo de Dios. La otra vez estaba bañándome y estaba escuchando música y me acordé mucho de una canción y la puse. Es de Miguel Casina, ya muy viejita. Y la canción habla y está inspirada en, me parece que es uno de los salmos, que dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dice, pedid por la paz de Jerusalén y de los que te aman, sean prosperados. Y habla de la importancia de que nosotros debemos de estar pidiendo y orando por el pueblo de Dios. No solamente por mí, pedir por todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Porque estos son los más grandes mandamientos. Amar a Dios, que Dios sea una prioridad en mi vida, pero amar a las personas que están a mi alrededor. Porque cuando realmente amamos a las demás personas, ¿sabes qué es lo que pasa? Reflejamos el poder de Dios. En una época donde el pueblo judío estaba
era esclavo de los romanos, que era común la esclavitud, que era común que los hombres, los amos, los romanos golpearan a las personas, Jesús les dijo, si alguien te golpea la mejilla, pon la otra. Demuestra el amor que hay dentro de ti. Demuestra que eres el pueblo escogido de Dios. Demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿No sabes que eres el cuerpo de Dios en la tierra? Y no solamente eso, sino que el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Y sabes, tienes la responsabilidad de mostrarle al mundo quién es el que vive dentro de ti. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Pero cuando tú estás en pleito con las personas, cuando tú tienes celos de las personas, cuando tú tienes envidia de las personas, cuando tú provocas los pleitos con las personas, ¿de quién estás dando evidencia? ¿De Dios? ¿O que le haces más caso al enemigo que te susurra? Dice, ¿no sabes que eres el cuerpo de Cristo en la tierra? Y que el Espíritu mora dentro de ti. Tienes que dar evidencia de eso. Cuando vivimos según el diseño de Dios, quiere decir que vivimos amando a las demás personas. Las personas deben de ver esa evidencia y decir, yo quiero ser como Erika. Yo quiero ser como Agnes. Yo quiero ser como la hermana Blanca. Yo quiero ser como Al. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de qué es lo que hay dentro de mí. No debemos de ser esos cristianos de domingo que tomamos el cristianismo nada más como para vestirnos y de lunes a viernes, de lunes a sábado. Nadie se da cuenta que soy cristiano. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque tu promesa es fiel, porque tu promesa es verdadera, de que vienes pronto. Y eso nos reta no solamente a tener nuestra vida y nuestras acciones bien delante de ti, de tener una buena relación contigo porque te amamos. Eso nos reta para estar bien con las demás personas. Eso nos reta a amar a nuestro prójimo. Eso nos reta a pertenecer a esa comunidad y estar preocupados unos por los otros, porque tú vienes por una iglesia. Porque aquí tú ya estás a la puerta y estás llamando. Y cada día que pasa esa venida está más cerca que nunca. Ayúdanos a guardar nuestra salvación con temor y temblor. Ese temor reverente, Señor. Pero que nos ayude a impulsar, a hacer luz, a hacer sal en la tierra. A mostrar ese amor que tú nos mostraste a nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que somos un cuerpo. Ayúdanos a entender que debemos de amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. Ayúdanos a preocuparnos por la salvación de los que me rodean.
Gracias, Señor, porque aunque yo no pertenecía a ese pueblo escogido, tú me llamaste. Y tú llamaste a cada uno de los que están en este lugar. Y tú tienes un propósito para cada una de sus vidas. Muéstrales tu grande amor. Si hay algún área en la que necesitamos arrepentirnos, como decía David, ayúdanos a darnos cuenta de esos pecados que aún son ocultos para nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos y tener un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente para estar preparados para cuando sea el día de tu venida. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.